un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. El inicio puede ser todo cambia, como dice la canción. Todo cambia. Cambia el tráfico, cambia la escuela, todo cambia. Y nosotros decimos, el mundo ha cambiado más en los últimos 50 años que en los últimos 500 años. Y es cierto. Y se puede decir, ha cambiado más en estos últimos 50 años que en los últimos 2000 años. Sobre todo, todo cambia. También la teología cambia. También el modo de acercarnos a Dios cambia. La manera de hablar de Dios cambia. De manera que si nosotros seguimos hablando de Dios a las nuevas generaciones, como se les hablaba o cómo hablaron a nosotros hace más de 50 años, la mayor parte de nosotros, bueno, yo tengo pelo blanco, puedo, puedo decir eso sin miedo. Si nosotros les hablamos a las nuevas generaciones, como nos hablaban a nosotros, las nuevas generaciones no entienden, no entienden. Si no haces eso, Dios te castiga. Vas a ver, no entienden. Y esperamos que no entienda, porque si entiende, entiende mal, porque le estamos explicando de una manera equivocada. Es como decir en el tráfico es suficiente ir con la bicicleta en medio del tráfico, tranquilo. No, no se puede ir hoy en bicicleta en medio de este tráfico. Las cosas han cambiado. De Dios hay que cambiar el lenguaje. La imagen de Dios, cómo nosotros hablamos de Él, pero sobre todo, cómo nosotros nos relacionamos con Él, porque ese es el fin de este curso. Enseñar cosas para tener el corazón más capacitado para relacionarse con Dios, el verdadero Dios, el Dios que está manifestando su imagen de una forma más clara, más profunda. Claro que Dios siempre ha sido el mismo, pero su revelación para nosotros, para la humanidad, cambia, porque somos nosotros que cambiamos, porque la humanidad cambia, como cambia un niño que de 2 años llega a 20, 25 años. Y el modo de hablar del niño, de explicarle al niño, cambia mucho de lo que usará el lenguaje que usarás cuando el niño ya tenga 25 años. De manera que este curso, vean la importancia de este curso, porque se va a decir qué ha cambiado y por lo tanto, qué ha cambiado en nuestra relación con Dios y por lo tanto, qué ha cambiado o cómo ha cambiado nuestro corazón con Dios. Porque hablar con Dios significa también hablar con la humanidad, con nuestros hermanos y hermanas. Cómo nos relacionamos. Todo es nuevo, o al menos mucho, mucho es nuevo. Y es fundamental
conocer lo nuevo. Y entonces hablamos en el librito y en este curso, hemos hablado de un nuevo paradigma. El paradigma es un patrón, un modelo, ciertos elementos que se organiza de forma tal para comprender una realidad que está en el medio. Hemos hablado también como comparación de que las cosas de Dios es como un mapa, es como un mapa de una ciudad, la ciudad de Dios. Dios está en el centro. Sin embargo, con la humanidad que avanza, la ciudad va cambiando. Se van añadiendo nuevas calles, se van haciendo nuevos edificios, de manera que uno que vuelve a esta ciudad después de 50 años ya no se orienta. ¿Y dónde está Dios? En mis tiempos estaba allí, pero ahora no lo encuentro. Aquí estaba una avenida, pero ahora ya no está. Aquí no había ningún edificio y ahora este edificio grande. Yo no encuentro a Dios. El mapa ha cambiado. Entonces se trata de que alguien nos diga en qué ha cambiado, cuál es lo nuevo que se ha puesto en la ciudad. El fin es siempre para poder llegar a Dios, no para apartar a Dios, sino para llegar a Dios. Pero el panorama ha cambiado. En este curso y en este librito, precisamente se nos dice cómo es el nuevo panorama. Y entonces nos ayuda a saber dónde está Dios, cómo lo podemos encontrar. Aquí vienen dos preguntas importantes. Estos cambios, aquí ha venido a la cabeza de cambiarlos. Estos cambios en la ciudad que avanza, es la humanidad que avanza y quiere responder a tantas nuevas necesidades. Y entonces tiene que ver cómo hacer, añadir una ciudad, añadir una calle, construir un edificio, etcétera. Y estos cambios, ¿quién los autorizó? Es cierto, una humanidad que avanza, pero ¿quién va a garantizar que estos cambios que la humanidad está haciendo, estas nuevas calles que se están poniendo, quién garantiza que corresponden a la verdad de lo que tiene que ser para que esta humanidad de nuestro tiempo pueda conocer mejor a Dios? ¿Quién garantiza que estas nuevas cosas nos llevan a eso? Corresponden a la verdad. ¿Quién nos garantiza? Entonces, recordemos dos citas fundamentales. La primera cita es del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos de 12 a 15. Estas citas y estas páginas del Evangelio hay que aprenderla de memoria.
la cita, los números y el contenido. Porque esto nos tiene que acompañar en todo el curso, como nos acompaña en todo el librito. Entonces, la primera cita, San Juan 16, 12, 15. En la última cena, Jesús está diciendo tantas cosas a los apóstoles. Él sabía que el fin estaba cerca, que cuando los sacerdotes habían decidido matar, no los cambiaba nadie, porque ellos decían que lo hacían para honorar a Dios y por lo tanto estaban tranquilos, seguros, lo iban a hacer. Entonces Jesús es como un papá, una mamá que están muriendo y tienen los hijos alrededor y hacen tantas recomendaciones. Hijos, hijas, cuidado a eso. Cuando sucede eso, tenga cuidado. A un momento dado, Jesús se da cuenta que ha dicho un montón de cosas y los apóstoles no pueden entenderlo todo y recordarlo todo. Y entonces les dice, miren, ustedes ya no pueden escuchar más. Yo me detengo. Yo ya no les voy a enseñar más. Y entonces los dejo solo. No, el Espíritu de la verdad. Van a recibir el Espíritu Santo, la promesa que yo hice cuando entré en el cenáculo. Paz a ustedes, reciban el Espíritu Santo, etc. Entonces, cuando reciban el Espíritu Santo, Él les explicará todo por completo. Lo que ahora yo tendría que decir, que pero va demasiado para largo, el Espíritu Santo intervendrá y les dirá todo lo que yo quiero decir completamente. Bien, los apóstoles dicen, bueno, aunque ahora no nos recordamos, pero el Espíritu Santo con seguridad nos va a decir cómo están las cosas y lo que nos quería decir Jesús. Esta es la primera página del Evangelio que debemos de tener siempre presente. ¿Quién es garantía que estos cambios corresponden a la verdad para conocer mejor a Dios? Es el Espíritu Santo. Palabra de Jesús. Segunda página, o segunda cita. Entonces el Espíritu Santo a lo largo de la historia, mientras que la humanidad va creciendo y por lo tanto va añadiendo conocimiento y conocimientos, según la imagen que hemos preparado, que hemos dicho, va añadiendo calles nuevas, edificios nuevos, para responder a necesidades que tiene a lo largo de la historia. Hemos dicho ya la primera página, la primera cita. Ahora que el Espíritu Santo interviene, estamos tranquilos. Pero queda todavía una pregunta. ¿Quién nos dice? ¿Qué garantía tenemos que es el Espíritu Santo que habla? Creemos que el Espíritu Santo va a hablar, pero cuando habla, ¿qué garantía tenemos que es Él que habla? Es cierto.
Hoy estamos 2000 años después de Jesús y ocurren cosas nuevas. Hemos empezado con eso. Entonces, ¿quién nos garantiza que las cosas nuevas que la humanidad va diciendo, va exigiendo? ¿Quién nos garantiza que eso nuevo viene del Espíritu Santo? ¿Quién nos garantiza el discernimiento de lo nuevo que está viniendo? ¿Cuál es lo nuevo bueno y cuál es lo nuevo no bueno? ¿Quién nos garantiza en ese discernimiento? Entonces, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, 13, 19. Versos de 13 a 19, un poquito más largo. Es el Evangelio de hace 2 domingos, creo. Dice que los apóstoles acompañaban a Jesús y estaban pasando por la pequeña ciudad de Cesarea de Filipo. Cesarea eran tantas ciudades que se llamaban así, en honor del César. Entonces, era una de estas ciudades que estaban caminando, Cesarea de Filipo. Y a Jesús, caminando por el campo, se le ocurre pedir, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Nosotros decimos, comprenderá la gente, comprende la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Entiende? Jesús, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y le dicen, ven, algunos dicen que eres Elías, Isaías o uno de los profetas. Y ustedes, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Al Señor le interesa más todavía si han entendido los apóstoles. ¿Qué dicen de él? Cuando hablan entre ellos, ¿qué dicen? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y Pedro, con la valentía de siempre, dice, tú eres el Cristo, el Mesías, de los cuales hablan los profetas, enviado por Dios para salvar la humanidad. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una confesión completa, completa. Y Jesús le dice, vaya, eso no lo dices porque has hecho un buen razonamiento, también eso, pero sobre todo es Dios mismo, es el Padre mismo que te ha inspirado esta respuesta, que está muy acertada. Es Dios que la sugiere. Y ahora yo te voy a decir algo, dice Jesús. Sigue la cita. Ahora yo te voy a decir, tú eres piedra. En hebreo, Kefas, Pedro o piedra da lo mismo. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del mal, que es la maldad y la falsedad, contra lo bueno y contra lo verdadero, no podrán con la iglesia. No podrán. No hay que confundir la iglesia con los eclesiásticos.
Los eclesiásticos son seres humanos que se han metido frecuentemente en camisa de 11 varas, se dice en, en Nicaragua. O sea, se ha metido en un servicio que a un momento dado es demasiado grande y ellos no son capaces de manejarlo bien. Pero aquí estamos hablando de la iglesia, de esa institución que Cristo ha hecho y cuya cabeza es Cristo. Esta iglesia siempre predicará, actuará según la verdad y según la bondad. Por lo tanto, las fuerzas del mal no podrán contra ella. Bueno, Pedro, tú eres responsable ahora de esta iglesia, el responsable visible, porque la cabeza invisible es Cristo, pero el Papa representa visiblemente. Y a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, en la misma cita. Lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Era la fórmula con que en ese tiempo se daba todos los poderes. Que el rey, cuando a uno le decía eso, es como quien dice, tú eres el virrey, va y hace todo lo que quieres. Y yo te he dado todos los poderes. Y entonces, ¿quién será la garantía que lo que el Espíritu Santo va sugiriendo a lo largo de la historia para construir cosas nuevas, para buscar cosas nuevas, etcétera? ¿Quién será que garantiza que lo que el Espíritu Santo ha estado inspirando viene de Él, del Espíritu Santo? ¿Qué garantiza? La primera garantía era que el Espíritu Santo iba a acompañar a la iglesia y a decir todo lo que Jesús decía. Pero necesitamos una segunda garantía. Sí, pero cuando nosotros construimos porque creemos que sea así, hay tantas interpretaciones. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es la correcta? Segunda página, segunda cita. Mateo 16, 13, 19. El magisterio de la iglesia. Fíjense que estas dos citas, si ustedes la aprenden de memoria y la manejan bien, le dan una capacidad de ayudar muy grande y de entender. El magisterio de la iglesia, que es el Papa y los obispos en unión con el Papa. El magisterio de la iglesia, que es el Papa y los obispos en comunión con el Papa. Y esto, el caminar de la iglesia no ha sido nunca fácil. Siempre hay discusiones y gente que no cree, gente que se aleja. Hoy también, si ustedes siguen en YouTube, continuamente, ¿verdad? Continuamente. Hay gente, hasta obispos, que, bueno, tenemos el discernimiento donde está la garantía que el Espíritu Santo está sugiriendo la verdad. La garantía es el magisterio. Pedro, que recibe el magisterio en Cesarea de Filipo hace 2000 años.
Bueno, creo que hemos resumido bastante todo lo que hemos venido diciendo en las últimas dos, en las primeras dos charlas en este curso. Hemos venido dando las ciertas expresiones, hemos ido aclarando ciertos conceptos, el paradigma, magisterio, y ahora vamos a aclarar otro concepto, o vamos a decir otro concepto que nos sirve de base para poder entender todo. La pregunta. No, solo le quería preguntar si las preguntas, valga la redundancia, van a ser hasta el final. Es que tengo una duda ahorita, pero si no la apunto y le pregunto hasta el final. Sí, ¿Al mejor final? hasta el final. Ok, gracias. Porque además es él que me tiene que traducir. Este concepto, que prácticamente es el último, luego pasamos al contenido. El concepto de que estamos entrando a una nueva época socioeclesial. Estamos entrando en una nueva época socioeclesial o socioteológica. Se refiere a Dios, pero prácticamente entra en toda la sociedad. La cuarta época. Y si pensamos, si caemos en la cuenta que las épocas socioeclesiales o socioteológicas, mejor todavía, las tres épocas que estamos dejando, cada una ha durado 1000 años en promedio. Entonces uno cae en la cuenta de decir, ahora estamos dejando lo que se ha ido pensando y actuando con Dios y sobre las cosas de Dios, lo que han pensado en los 3000 años pasados. Sí, pero uno cae en la cuenta y dice, entonces aquí el cambio es terrible. Cambio terrible. Estaba 100 años, 1000 años, y ahora estamos empezando otros 1000 años. Lo estamos empezando. Pero entonces lo que estamos empezando es completamente nuevo. Sí, muy nuevo, muy nuevo. Cuarta época socioteológica. El objetivo del librito y de este curso exige también que se toque brevemente este tema de las épocas, ya que en cada época la humanidad se expresa y entiende las cosas, también las de Dios, de modo diferente. Entonces, saber que estamos en una nueva época y por lo tanto se van a encontrar cosas nuevas y se va a hablar de ella de forma nueva y vamos a hablar de ella de forma nueva y por lo tanto vamos a relacionarlo con Dios de forma nueva y vamos a ver a Dios de forma nueva. El Papa, más de una vez, Papa Francisco, ha dicho que no estamos en una época de cambios. Todas las épocas hay cambios.
dice el Papa, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Los cambios se dan de cada tantos años, pero la época cambia cada 1000 años. Y entonces estamos no en una época de cambios, eso siempre, sino en un cambio de época. Con el inicio del segundo milenio o del tercer milenio, entramos en la cuarta época socio-teológica. Primera época, muy brevemente, vamos describiendo las épocas. Primera época. Los estudiosos dicen que 800 años antes de Cristo, los seres humanos tuvieron un sobresalto religioso. Algo sintieron. Claro, nosotros que conocemos las cosas de Dios, no nos extrañamos. Fue una inspiración de Dios que acompaña la historia, que acompaña a la humanidad y le hace sentir a la humanidad cosas nuevas que le sirven para seguir caminando. Pero 800 años antes de Cristo, sintieron el anhelo de una salvación personal. Esto es lo que sintieron. Sí, pero bueno, tienen sus dioses, sacrifican animales, ofrecen fruto del campo, incluso hasta ofrecen niños. Sí, pero yo estoy preocupado por mí. Cada uno decía, yo estoy preocupado por mí, por mí. ¿Y a mí quién me salva? El sacrificio salva a todo el pueblo, pero a mí, personalmente, yo quiero ser salvado personalmente. Esta fue la nueva inspiración con que la humanidad se despertó y fue en toda la humanidad. Por eso los estudiosos marcan eso 800 años antes de Cristo, porque fue una inspiración, un susulto de toda la humanidad. Nosotros que conocemos la historia de los hebreos, es el periodo de los profetas. Isaías, Elías, Isaías, Ezequiel, etc. Entendemos mejor la cosa, nos ubicamos mejor. Ese movimiento interior tan específico y universal duró hasta el año 200 después de Cristo, 1000 años. Este movimiento que viene de una visión antigua, que se llama una conciencia mítica, venía de una humanidad que se guiaba por mitos, o sea, por cuentos, no seguro para nada, y decían, se dice que esa es una conciencia del mito. Entonces, esta conciencia mítica siente un susulto, quiere una salvación personal y empieza un camino de 1000 años. Esa se llama conciencia mítica. Esto que conduce la humanidad en esa primera época se llama una humanidad con conciencia mítica, porque viene de una visión de mitos que ahora está cambiando, que va cambiando.
Y aquí viene Cristo. Por lo tanto, el cambio ha sido enorme. Pero esto viene dentro de una humanidad que quiere la salvación. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como quien dice, ustedes que sintieron esta necesidad de ser salvado personalmente, aquí estoy yo. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el Salvador de cada uno, de cada una de ustedes. Este movimiento interior tan específico y universal duró hasta 200 años después de Cristo y fue el inicio de una búsqueda religiosa que nunca más se iba a detener. O sea, la humanidad empezó de allí, moviéndose en varias partes del mundo, a querer conocer algo que iba a salvar. Nosotros conocemos el significado de la palabra, de la etimología de la palabra salvar, que es saludar, dar vida, dar vida. Fue el inicio de una búsqueda religiosa que nunca más se iba a detener. Una humanidad que busca la vida. San Agustín, 400 años después de Cristo, él era un gran profesor de latín, era del norte de África, pero estaba enseñando en Milán. Él buscaba la verdad. Busca aquí, busca allá, no satisfacía. Hasta que alguien le dijo, mira, ve a hablar con el obispo Ambrosio. Es un hombre que tiene conocimientos maravillosos. Voy a hablar con él. Fue, habló, y poco a poco, esta es la verdad. Y ahí encontró la paz. Fue considerada la primera época religiosa y se vio con una conciencia mítica. O sea, la conciencia que buscaba era todavía del mito, pero estaba buscando algo nuevo. En cuanto que el sobresalto nuevo seguía siendo acompañado por un mundo religioso mítico. Luego el cambio no ocurre de la noche a la mañana, 1000 años. Ahora a ustedes continuamente se le viene la pregunta, pero ¿cuándo sucede eso? ¿Y por qué no sucede ya? ¿Y por qué no el Papa nos dice eso? Espera 1000 años antes de protestar. Tal vez ahora las cosas van rápidas, va más rápida, pero así van. Empieza como una levadura. Nosotros somos una pequeña levadura de algo. Y ustedes están ya saboreando un nuevo pan. Pero ustedes se dan cuenta que el 99% de la otra gente, incluso sacerdotes, incluso frailes, no están hablando así, no están pensando en eso. Porque no es un decreto que simplemente hay que leer y ya se sabe qué quiere. No, esta es una levadura que el Espíritu Santo está sugiriendo a la humanidad y la ciudad se va modificando. La segunda época, desde el 300 después de Cristo, vivida con conciencia reflexiva, a esta humanidad que ya ha recorrido todo esto, empieza a reflexionar. Reflexionar, la palabra significa
volver sobre uno, flexionar, volverse a flexionar sobre uno. Lo que decía San Buenaventura, si quieres subir al tercer cielo de Dios, detente en el tuyo. Eso sintió la humanidad. O sea, yo quiero conocer a Dios, pero ¿yo quién soy? ¿Con qué cosa yo quiero conocer a Dios? ¿Para qué quiero conocer a Dios? Si yo no sé de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero conocer, qué es la verdad. Si yo no sé todas estas cosas, ¿qué voy buscando? ¿Cómo voy a saber cuándo encuentro a Dios o cuándo no lo encuentro? Entonces empezó una época reflexiva, con una conciencia reflexiva. Empieza esa época larga, donde florece la filosofía, la teología. Esta época dura hasta 1600. Del 300 después de Cristo al 1600. O sea, 1400 años. Eso, conocimiento de sí mismo. Entonces las filosofías con los griegos, Aristóteles, Platón, y luego toda la teología cristiana. La conciencia reflexiva. Quería subir al tercer cielo esta humanidad y entonces entendió que tenía que conocer mejor a sí mismo para ubicarse mejor. El instinto de la búsqueda de la verdad se reveló duradero. O sea, toda la humanidad quería conocer la verdad. Y esta reflexión sobre la filosofía y la teología era eso que buscaba. Pero ahora, las innumerables interpretaciones y los descubrimientos dejados por 1400 años de reflexión exigían más objetividad, más unificación en torno a la verdad. Entonces, pensemos, 1400 años de profundización. Imagínate qué riqueza, pero también qué variedad de respuestas, qué variedad de filosofías, qué variedad de explicaciones, de interpretaciones. ¿Quién es el hombre? Los cristianos, con su filosofía cristiana, respondían, el hombre es, y decían lo que había dicho Jesús. Pero las otras filosofías, entonces la humanidad entendió, bueno, ya tenemos mucho material para saber quiénes somos. Pero ahora necesitamos acercarnos a la verdad objetiva, ya no subjetiva de las varias épocas, digo, de los varios continentes, las varias naciones, las varias filosofías, las varias teologías. Queremos encontrar algo más objetivo, en torno a lo cual todos nos encontremos para estar seguros que es la verdad. Y nace
la tercera época, que se vive con conciencia científica. La tercera época. Eso. Conciencia científica. Datos más concretos, más objetivos, en torno a los cuales todos podemos estar más seguros. 1600, 2000 años. 400 años. Fue en esta época cuando, por la rigidez eclesiástica, por un lado, y por lo limitado del método cartesiano, por el otro, método cartesiano, Descartes fue un filósofo francés que al nacer esta época dio ciertas normas. Entonces, nos metemos en el camino científico. Al hacer este camino, que nadie esté metiendo la religión. Porque la religión no la podemos controlar. Por lo tanto, son ciertas solo las cosas que se ven, que se tocan, que se emiten, que se miden. Esto era la norma rígida, que todavía dura, aunque ahora ya se esté resquebrajando con la nueva rama científica de la física cuántica, con el descubrimiento inmenso de los astros, en fin, con el conocimiento del átomo, donde hay otras leyes diferentes de la que la época científica ha tratado, se está requebrajando. O sea, dice, ya no es cierto solo lo que se ve, solo lo que se toca, solo lo que se mide, porque ya son 100 años que tenemos el átomo y dentro de esta realidad que ni se ve, que pero sabemos que es cierta porque los efectos se ven, se miden los efectos. Sin embargo, el 30%, creo, de las energías que estamos usando nosotros viene de esta física cuántica y no se ve, no se toca. Nosotros solo apachamos el switch y se enciende la luz, pero tú no viste nada, ni oíste nada, nada. Algo se está resquebrajando. Y sobre todo, la experiencia cercana a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son cosas serias, cosas científicas. Hay estadística, hay datos que hay que explicar. Y la explicación viene solamente del más allá, de la espiritualidad, que hasta ahora estaba prohibido de hablar de eso en la ciencia, decía Descartes, Cartesio, por eso el método cartesiano. Ahora la ciencia se ha metido en esta realidad real, científica, que se toca, se ve, se oye. Y la ciencia tendrá que decir qué es eso. Todavía tiene dificultad en meterse por eso de Cartesio, pero no podrá pasar mucho tiempo, porque si no, ya deja de ser ciencia, de dar explicación a lo que está ocurriendo.
Fue en esta época, por la rigidez eclesiástica por un lado, porque los eclesiásticos también despreciaban algo de la ciencia. Nació una lucha mutua y por lo limitado del método cartesiano, lo que hemos dicho, que se ve solo lo que se toca, existe solo lo que se toca. Por el otro, la modernidad marcó el drama de la separación y la casi hostilidad entre razón y fe. Y nosotros hemos vivido con esa separación. Y nosotros que hablábamos de la fe, nunca se nos decía, sí, pero cuidado el razonamiento. El razonamiento es serio. Como quien dice, la ciencia de la filosofía y lo que se está descubriendo son cosas serias. Entonces no hablemos de Dios, de las cosas de Dios, como si aquello no existiera. Hasta ahora estamos comprendiendo que hay un pasadizo entre la ciencia cartesiana y la realidad del más allá. Y estamos apenas al inicio. Con esto inicia la cuarta época. Entonces, todo por decir, todo por profundizar, todo por saber. Y las nuevas generaciones son las que van a empezar con eso. Ahora, si empiezan con eso y nosotros le hablamos como cuando la fe era contra la ciencia, ellos ya no entienden cómo se... Y yo, ¿en quién creo? Tiene que creer en Jesús. Pero ¿cómo creo en Él si no lo conozco? Lo tienes que conocer. Pero ¿cómo hago? Si usted me dice que la historia no sirve, que la ciencia histórica no sirve, que la ciencia literaria no sirve, que la ciencia no sirve, ¿y cómo yo voy a conocer a Jesús? Entonces, San Juan Pablo II, entre ciencia y fe no hay oposición, sino colaboración. Y lo dijo al inicio de este siglo, o sea, al entrar en esta nueva época, cuarta época. ¿Cómo la llamamos? La cuarta época. Las otras, conciencia mítica, conciencia reflexiva, conciencia científica. Y esta, conciencia globalizada, conciencia tecnológica, conciencia inclusiva, conciencia desmitificada. La primera era mítica. Esta es desmitificada. Ya no hablemos de cosas que están en el aire. Háblenos concretamente. Háblenos de frijoles, no de cosas que dice la filosofía. Eso está. Pero a la gente hay que hablarle en un lenguaje que pueda entender. O sea, hay que hacer una traducción de todo lo que las otras épocas nos han dejado y de lo nuevo, de los diferentes que hoy se presentan. Desmitificada. Cada palabra se entiende, sin mito.
Yo diría, falta la palabra más importante. Secularizada, inclusiva, desmitificada y secularizada. Subrayen esta palabra. Secularizada, porque para nuestro tema es la más chocante. O sea, una época a la cual interesa solo este siglo. Seculum, en latín, significa este mundo. Entonces, estamos sobre todo en Europa. Está dominando, aunque empieza ya aquí y allá algo nuevo que está renaciendo. Pero los últimos 50 años, el mundo se ha ido secularizando cada vez más. O sea, el mundo es lo que cuenta. Lo que el mundo ofrece es lo que cuenta. Lo que el ser humano ofrece. No nos hable de Dios. Y se habla que Dios ha muerto. En el 1990 era el lenguaje común. Libros que se escribían. La muerte de Dios. Hoy nosotros podemos decir, con estas nuevas cosas que están renaciendo, podemos decir, sí, ha muerto Dios, pero el Dios de una imagen mal presentada. Ha muerto ese Dios, un Dios que castiga, un Dios que hizo el infierno, que manda al infierno, un Dios que te está siempre espiando para cogerte en peligro y castigarte. Esto es un Dios que este mundo le ha dado una patada y decir, no, no nos hable de eso. Y ese Dios no existe. Hoy finalmente, en este cursito y en este libro, se nos dice, ese Dios ya no existe. Tenía razón cuando decía que Dios estaba muriendo, que Dios se había muerto. Tal vez ellos creían el Dios como nosotros lo concebimos de siempre. Pero nosotros hoy podemos decir, sí, estaba muriendo Dios, pero el Dios que ya tenía que desaparecer, esa imagen que tenía que desaparecer para dejar lugar a la nueva imagen, a la verdadera imagen. Y recordemos lo que dijeron los obispos latinoamericanos en el mensaje del nuevo milenio. Una de las frases más tremendas, casi escandalizante. De Dios nos han transmitido una caricatura, decían los obispos. O sea, si nosotros seguimos mirando a ese Dios, no estamos viendo a Dios, estamos viendo una caricatura y por lo tanto estamos colapsando. Son cosas grandes, fuertes. Por eso personalmente he sentido la necesidad de escribir estas cosas y dar estos cursos para acelerar en el pequeño mundo nuestro esta nueva visión de Dios. En 2000 años hemos llegado a nuestra época.
Época globalizada, tecnológica, inclusiva, desmitificada y secularizada. Nos estamos apenas asomando a esta época. Y ya nos sacude como un terremoto de 9 grados Celsius, que ya nos asustamos. El susto grande en nosotros viene cuando viene el hijo y la hija de 12, 13, 14 años que nos dice, mamá, papá, yo soy ateo, yo soy ateo. Y ustedes se escandalizan y hay padres que sacan el cincho. No, el diálogo es esto. Sí, hijo, sí, hija, haces bien a ser ateo, pero de ese Dios de cuya imagen nos transmitieron una caricatura. Un Dios que castiga, que hizo el infierno, que manda al infierno, que está siempre mirando con ese ojo triangular. Tienes razón, ese Dios ha muerto. Y ser ateo de ese Dios tiene razón, pero es que Dios no es eso. Dios es un padre y una madre que está siguiendo la historia y nos está transmitiendo cosas nuevas, bellas, a través del Espíritu Santo que habla al magisterio. Y Juan Pablo II que dice, Dios no hizo el infierno, ni es él que manda el infierno. Entonces Dios no es uno que manda al infierno, que hizo el infierno y que castiga. Dios es solo amor, solo misericordia, decía Papa Francisco. Papa Francisco ha sido fuerte en esto. O sea, él ha entrado en la nueva época y ha botado muros, acentuando sobre todo eso que Dios es solo misericordia. Ha botado el muro más grande. Amenaza con exterminarnos con guerras nucleares esta época, por un lado. Y por otro lado, las redes sociales y la misma ciencia nos inundan de palabras y conceptos apocalípticos. Ya viene el fin del mundo, ya viene. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo viene? Dice, nadie sabe. Pero esto sí dice que lo sabe. No hagan caso. Conceptos apocalípticos. Y detrás hay grupos interesados en que nosotros estemos temblando todo el tiempo, en lugar de organizarnos y hacer bien las cosas y, es decir, rebelarnos cuando hay que rebelarse. No, estamos terminando, el mundo está terminando. Antes lo hacían para que los obreros no se organizaran, pero ahora igualmente sigue porque entre más el ser humano se está divirtiendo con temblar porque el mundo está terminando, mientras tanto lo que quieren hacer sus cosas lo hacen y no tienen gente que se organiza, que estudia, que se opone, que estudia cómo oponerse.
Entonces, como si estuviéramos al borde de grandes signos divinos, amenazadores del juicio universal. El cambio de época, más que otras razones, nos impone la búsqueda de nuevos paradigmas, de nuevos mapas. Nuevas claves de interpretación de nuestro mundo y del mundo de Dios. Y ya hemos terminado. Yo creía que estábamos todavía al comienzo. Bien, era, sin embargo, eso de las épocas es muy importante para ubicarnos completamente. Ya la próxima vez serán los temas que nos interesan más como contenido. Pero estas cosas que han preparado nos van a servir mucho. A ver, ¿alguna pregunta? Tú esté atento, que tiene que traducir. No, mi duda es cuando habla del magisterio de la iglesia, es cuando nos tenemos que ir a buscar lo del catecismo de la iglesia, o sea, como, El magisterio de la iglesia equivale a ir al catecismo de la iglesia. No solo el catecismo de la iglesia es un libro que recoge las enseñanzas principales de la iglesia, pero no encierra todo el drama de la búsqueda de las interpretaciones varias que se dan, etcétera, de un diálogo continuo y permanente entre todo el mundo, y no va a explicar cosas más detalladas. El magisterio es una realidad mucho más amplia, mucho más grande. Dentro de 50 años posiblemente se escribe un nuevo magisterio, digo, un nuevo volumen de catequesis y catecismo de la iglesia, donde se van explicando estas cosas que estamos diciendo, ya el magisterio que lo va explicando. En el libro no están estas cosas que estamos diciendo, porque el libro ha sido escrito hace más de 30 años y estas cosas casi no se hablaba de esto. Bien, ¿alguna otra pregunta? aquí se llama Sí, Rubén, tal vez Rubén. solo para complicar un poco sí, para ampliar un poco la duda de Aura. Eh, a mi juicio, usted me corrige, yo pienso que el magisterio de la iglesia es un grupo colegiado, Grupo especializado, colegiado. colegiado, especializado para discernir con el Espíritu Santo sobre la verdad y que está conformado, como usted decía, por el Papa o por el grupo de obispos que auxilian al Papa. Eso, Eso. eso. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? El Papa con los obispos junto con el Papa. No es un obispo solo y que está a lo mejor contra el Papa. No, eso no es magisterio. Porque si no entraría en la iglesia la maldad o la falsedad. Si el Papa dice una cosa y un obispo dice otra cosa, significa que en la iglesia está entrando la falsedad o la maldad. Entonces, obispo junto con el Papa. Como un concilio. Como un concilio, ¿no? Como un concilio. El concilio es lo colegial que están junto el Papa y los obispos. Lo que proclama el concilio, eso viene del Espíritu Santo. Y cuando
decide que hay necesidad de que la gente sepa que hace parte de lo esencial, puede hacer un dogma, o sea, ser infalible. Cuando dice, estamos hablando de forma solemne, por lo tanto infalible. El concilio tiene esta capacidad. Porque Jesús a Pedro, lo que ate será atado y lo que desate será desatado. Sí, Rubén. Y en una oportunidad le planteé algo acerca de la teología fundamentalista, que tanto se da a conocer ahora, que únicamente, pienso yo, viene a confundir algunos obispos que practican esa teología fundamentalista. A estos la iglesia o el colegio especializado del magisterio de la iglesia no los toma en cuenta para discernir, o los toma en cuenta tal vez para poder discutir posibles errores que puedan darse, que se dé como conocimiento falso hacia el cristianismo. Fundamentalista, por definición, la palabra significa tomar como fundamento la letra, mientras que la letra tiene un espíritu detrás. La Biblia, ¿dónde está el error de los protestantes? Es detenerse sobre la letra, mientras que esa letra tiene un espíritu que hay que interpretar. ¿Y quién interpreta y quién garantiza la interpretación? El magisterio de la iglesia. A ti, Pedro, edificaré mi iglesia sobre de ti, y en ella no habrá peligro de error, ni en lo bueno que enseña, ni en lo verdadero que enseña. Ni la bondad va a faltar, ni la verdad. Y es que, padre, los evangélicos solo lo toman literal, o sea, solo lo que dice, ¿va? Al pie de la letra. No le buscan un contexto, no le buscan una explicación, no le buscan una luz. Sí, podemos decir que Jesús, al decir esas cosas, Pedro iba diciendo cuando está seguro del espíritu, no de la letra. Cuando estoy seguro de lo que se dice, lo que se interpreta, lo que se enseña, viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo veo. Es el Espíritu que está detrás de la letra. Entonces, ¿quién me garantiza cuál es el Espíritu que está detrás de la letra? Y Jesús dice, el magisterio. Podría ser también la tradición. La tradición. Todo. También la tradición, De la iglesia. que es la que desde los apóstoles, porque sabemos que Jesús les dijo a los apóstoles que yo no les voy a decir todo, porque ustedes no pueden aguantar, pero el Espíritu Santo sí les va a decir todo. Mateo, ¿cómo es? Mateo 16, 13, 19 y también Juan 16, 12, 15. Esas dos páginas, manténgala bien en la memoria. Si anteayer, una señora vino a preguntarme, Jesús dice, bueno, los apóstoles estaban desgranando espigas en el campo y se la comían el grano, el trigo.
Y los fariseos se escandalizaron y dijeron a Jesús, eso no se puede hacer. ¿Y por qué tú lo haces? Y Jesús le dice, yo soy el dueño del sábado. Y el sábado está hecho para el ser humano, no el ser humano para el sábado. Entonces la enseñanza es, la ley tiene una letra, no trabajar el día del sábado. Pero detrás de la letra está un espíritu, que es ese día, guárdalo en tu corazón para Dios y para hacer el bien. Ese es el espíritu. Los fariseos no le interesaba nada del espíritu. A ellos les interesaba la letra. La letra es no trabajan el día sábado y eso están trabajando y por lo tanto está haciendo mal. Jesús, el sábado es para el ser humano, no el ser humano para el sábado. Ese es el espíritu con el cual Dios mandó el sábado. Ellos están observando el espíritu, porque el sábado ellos tienen hambre y tienen la posibilidad de comer algo. Este es lo que quiere Dios, que el ser humano se sirva también del sábado o use las cosas para su bien. Esa es la ley del sábado, que ciertamente es para estar con Dios, etcétera, etcétera. Pero hay un espíritu general que es que todas las leyes de Dios son para el ser humano, no el ser humano para las leyes de Dios. Y además, el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Si quiere hacerme caso, hágalo, y si no, ellos hacen bien. Bueno, el Evangelio no puede decir todo. Y además, la ley de que no se puede ni desgranar el grano en la mano, la habían puesto los fariseos, no Dios. Fue una interpretación falsa de los fariseos. Pero claro, en el Evangelio no puede estar decir todo. En la enseñanza fundamental ya está. Ellos habían agarrado la ley de Dios y habían hecho más de 600 leyes. Ellos, no Dios. Y entonces interpretaron la ley de Dios a su manera para que correspondieran a sus intereses. Y 600 pequeños leyes, la gente no va a poder saber estas leyes. Y entonces eran dependientes y decían que era Dios que había hecho esas leyes. Entonces la gente dependiente en todo de los fariseos. Ese era el motivo por el cual ellos tanto estaban agarrados de la observancia de la ley, pero leyes que habían hecho ellos, según la letra, no según el espíritu que Dios había puesto detrás. Ah, qué sabrosa el agua. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos, pero A ver. yo creo que puedo seguir toda la noche. Pero, mire, básicamente de lo que platicó usted en este momento acerca del trabajar el sábado y el otro, en su homilía del domingo habló que fue ¿cómo se llama? Del Evangelio de Marta y María, ¿verdad? Sí, Acerca de lo esencial y lo circunstancial. Es el mismo caso este. sí, Lo esencial es que tenían que alimentarse, ya sea materialmente o espiritualmente, cualquiera de las dos. sí, Es lo esencial. Ahora,
que no haya nada que impida solo porque otros lo dictaron. Esos otros son los mismos humanos, ¿verdad? Sí, la Esa, enseñanza allí, yo y la intención mía era llegar a aclarar que ayudar al prójimo necesitado es más importante que escuchar la palabra de Dios. Esto era mi sí, idea. sí, sí, Y por claro, allí ajá. iba. Entonces distinguí, sí, pero aquí Jesús dice que escuchar la palabra de María es una enseñanza de circunstancia, porque las cosas estaban así y él dio una enseñanza, pero no es la sustancia, no es una enseñanza sustancial. Esta las da en las 2 páginas del buen samaritano y del juicio final, y en otras páginas. Y allí, con claridad, lo que más cuenta es ayudar al prójimo en sus necesidades fundamentales. Eso era entonces distinguía entre enseñanza circunstancial, de circunstancia, y cuando decimos de circunstancia, decimos terminada la circunstancia, termina la enseñanza. Es una enseñanza de circunstancia. Mientras que la sustancial vale siempre y vale más. Eso era la visión, sobre todo, que yo quería tocar. Sí, Y parece que ya no la otra. ha sido entendida la cosa. Ya, ¿me permite una última? Última. Otra última. No, alguien mencionó hace un momento acerca de la tradición que podría formar parte también de digamos, del enriquecimiento al magisterio de la iglesia, ¿verdad? Pero yo pienso que la tradición también puede estar amarrada a mitos. Entonces habría que tener cuidado en ese sentido, porque una tradición que Sí. esté sobre los mitos, que es lo que nos sucede mucho eh, aquí en Guatemala, hablando de esto. Las tradiciones se basan sobre muchos mitos y esto provoca como que no se abra la mente a poder tener más conocimientos de Es que actualidad. allí hay que hacer una distinción básica. La tradición con la T minúscula, que son la tradición nuestra. Hay la tradición de que los hombres vayan a inscribirse para llevar el anda, la Semana Santa. Esa es una tradición humana, con la T minúscula. Mientras que la T, la tradición con la T mayúscula, que es igual a la Biblia, recuerden, la tradición con la T mayúscula es igual a la Biblia. El Dios que está revelando a sí mismo y el Espíritu Santo que garantiza que es Dios que se está revelando. Lo que estamos tocando ahorita. La tradición, entonces, es todo lo que Dios ha dicho, ha venido diciendo a lo largo de la historia, a través de los apóstoles, desde los apóstoles, a través del magisterio. Pues, cuando el magisterio habla de forma solemne y continua y juntos, esa es la tradición con la T mayúscula, porque es la revelación, es revelación de Dios. Dios se revela en la Biblia y en la tradición con la T mayúscula, que todo lo que la iglesia va enseñando de seguro, desde los apóstoles hasta ahora. Entonces,
La Inmaculada Concepción, que ha sido proclamado dogma hace poco más de 150 años, es tradición con la T mayúscula. Es Dios que está sugiriendo eso a la Iglesia. Y esta es la tradición con la T mayúscula. Creemos nosotros, tenemos que creer, porque es el Espíritu Santo que ha ido conduciendo la Iglesia y la ha llevado a alcanzar esta seguridad sobre la Inmaculada Concepción. ¿Entiende? Entonces no hay que confundir, si no nos perdemos. Y fácilmente la gente se confunde. Aquellos también que hablan de la misa antigua como la tradición y creen que sea un pecado mortal. Aparte ahora si es buena o no es buena o cuánto es buena, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión del magisterio. Esta es la tradición minúscula. Cuando se decidió que en la misa el sacerdote la celebraba de espalda al pueblo. Y ahora se decide que se hace la misa con el sacerdote frente al pueblo. Son tradiciones humanas que la humanidad va arreglando en el camino de la historia, va añadiendo esas cañecitas con el ejemplo del, de la De la ciudad de la ciudad, ¿no? Del- sí. Entonces, eso es la T mayúscula. Aquí la T mayúscula es escuchar la palabra de Dios, volver a repetir lo que hizo Jesús en la última cena, con su palabra y su voluntad de repetir eso. Y ustedes cuando repiten eso, yo estaré presente. Hagan esto en memoria mía, eso significa. Entonces, esto es la parte esencial, central. Y la Iglesia lo hace antes con la antigua y lo hace ahora con la misa actual. La lengua, antiguamente latín y hoy otra lengua. Estas son cosas de tradición secundaria, de tradición con la T minúscula. Entonces no hay que ser grande escándalo, ¿verdad? Como digo, aparte la discusión directa sobre si es oportuno o no oportuno el cambio, etcétera, etcétera. La importancia de distinguir entre la T minúscula, que es siempre cambiante a lo largo del caminar de la humanidad, y la T mayúscula, que una vez revelada, no cambia nunca, nunca más. Entonces, Hay chao, una última chao a pregunta. todos. Una pregunta en el chat. ¿Qué dice el chat? ¿Y el temor a Dios con el que crecimos, cómo queda en esta época? Si ya un padre del antiguo, un padre de la iglesia, en los primeros 2 o 3 siglos, me parece que sea San Hilario, pero no estoy seguro, pero sí un santo padre, para decir que la intuición ya entonces florecía. Dice que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios,
sino tener miedo de perder a Dios. Aparte lo que dijo este Santo Padre, pero hoy en día se va traduciendo la realidad eclesial de esta manera. Que ese temor a Dios que castiga, como Dios ya no castiga, entonces no hay que tener temor. De Dios no hay que tener temor. Lo que hay que tener es miedo, temor a perder Dios, a alejarme de Dios. Eso sí. Entonces hay una diferente traducción, una diferente interpretación. Me parece San Hilario, pero no estoy seguro. Pero uno de estos grandes padres de la iglesia. Bueno, yo creo que ustedes lo pueden encontrar en en Google. En Google, si ustedes ponen cuál Santo Padre dijo esto, puede ser que les diga algo.